actividades, porque A ver si lo tengo acá en alguna léeme parte. una frasecita completa, así puedo ver. Porque todo el tiempo está hablando de subjetividad. En realidad, lo que está planteando en este capítulo es qué pasa con las subjetividades que se forjan en las instituciones cuando las instituciones ya no son las instituciones de la modernidad, cuando la lógica de los estados-nación, ¿sí?, se agota, cuando esta familia tradicional burguesa, ¿sí?, ya no funciona como referente, cuando hay situaciones de extrema marginalidad y de extrema exclusión social, y eso necesariamente altera la constitución subjetiva de esos sujetos, ¿sí? O muchos autores que trabajan este pasaje de la lógica de los estados nacionales a la lógica del mercado, o de la modernidad a la posmodernidad, o de la modernidad sólida a la modernidad líquida, ¿sí? Y hablan de este tipo de cambios. Acá hay un abordaje más desde lo social, desde las consecuencias de un fenómeno de globalización, de incertidumbre respecto a un futuro próximo, respecto a la desocupación, ¿sí? ¿Y qué pasa con estas figuras que en estas familias tradicionales, ¿sí?, estaban constituidas y basadas en ciertos lugares con roles muy definidos, con ciertos órdenes jerárquicos, con cierta conexión o con cierta articulación o lógicas análogas de estas instituciones, en donde el Estado aparecía como esa gran metainstitución que le daba sentido a la escuela y que le encargaba la labor de forjar al ciudadano. Una escuela que coincidía en sus valores, en sus ideas con las familias, ¿sí? Que una escuela que trabajaba justamente sobre las marcas subjetivas de aquello que había tenido que ver con la subjetividad forjada en el ámbito familiar, de estas familias tradicionales. Bueno, entonces un poco el texto empieza abordando cuestiones que tienen que ver con las frases que han caído en desuso respecto a la respuesta a la pregunta ¿qué es la familia? ¿Sí? La familia como la célula básica de la sociedad, o el lugar de protección y cuidado, o la instancia organizada en torno a la ley, la mediadora de la cultura para un sujeto, la familia primer estado. No entiendo la frase. Habilites el micrófono, yo prefiero que ustedes tomen la palabra porque... La familia como primer estado, obviamente me sale la abogada encima, porque bueno, el Estado somos todos. Entonces yo digo que siempre le digo a los chicos cuando doy clases de derecho, que la familia es como el primer Estado, porque tiene una parte territorial, que por ahí es la casa, tiene la población, que son los miembros de la familia, hay una autoridad, el jefe, el padre, la madre, el abuelo, quien sea la autoridad, y hay pautas de convivencia, que es la ley. Bueno, ¿no? Algo de... hay pautas de convivencia, me dice, porque yo vivo solo y no le tengo que rendirle cuenta a nadie. Y cuando uno entra a preguntar, por ahí vive con el perro, y digo, ¿tu perro viene en tu cama? No, bueno, ¿ves? Ahí tenés una pauta de convivencia con un animal. Todos claro, lo que pasa es que uno se queda como con esa idea, esa primer analogía que vos estableces es un poco lo que se planteaba desde esta lógica moderna, ¿no? En donde había como un lenguaje común. ¿Sí? Era como la familia tradicional de antes. Exacto, esa familia tradicional. Que fue cambiando esas cosas. Forjaba una subjetividad que la escuela tomaba y que de alguna manera, esto que habla Foucault de las instituciones disciplinarias, ¿sí? Disciplinarias de qué? De los cuerpos y de las conciencias, ¿sí? Esto que aparecía en estas escuelas en donde, por lo menos yo, formaba y tomaba distancia, ¿sí? Esta cuestión de los lugares, del disciplinamiento, de buscar la homogeneidad, donde la autoridad es autoridad y no se cuestiona porque
esa persona que ocupa un rol de autoridad ocupa ese lugar, ¿sí? Porque es, per se ya es una autoridad por ser el docente o por ser un directivo. En cambio ahora vemos cómo estas cuestiones empiezan a ser cuestionadas, como la palabra del adulto empieza a ser cuestionada, o la autoridad es un fenómeno a construir dentro de las aulas y dentro de las escuelas, en donde los lugares siguen y deben en las familias, en las escuelas, plantear una simetría, pero van cobrando otras aristas, ¿sí? Y hay situaciones como las que abordan estas autoras en el texto, donde se desdibujan absolutamente estos lugares, ¿sí? En donde la marginalidad, en donde la exclusión social lleva a que estos otros que son sostén de esa constitución subjetiva y aparezcan como caídos en su función, ¿sí? Y cómo estas instituciones, ya sea la familia o ya sea la escuela, al ver alteradas, digamos, las coordenadas, las lógicas con las que funcionaban en la modernidad, van a generar otro tipo de subjetividades, van a tener por resultado otras modalidades subjetivas, ¿sí? Las autoras van a hablar de ciertos modos o ciertas modalidades subjetivas que van a tener que ver con lo que llama la desubjetivación, la resistencia y la invención. Y es sobre lo que va a trabajar. Pero por eso empieza por recuperar algunas cuestiones que nosotros trabajamos respecto del texto de Carol de la Constitución Subjetiva del Niño, y va a retomar esta cuestión de la Constitución como un fenómeno subjetivo, un hecho no determinado naturalmente, sino un proceso que requiere necesariamente para ser posible como condición el encuentro con un otro, el encuentro con una alteridad. ¿Mm? La constitución de un sujeto es un hecho simbólico, la constitución del sujeto es un hecho cultural y está posibilitado justamente por este encuentro con un otro que es condición para que este sujeto se pueda constituir. ¿Sí? ¿Bien? O sea, la constitución partimos de la base de que no es un hecho natural y que no es sin el otro. Bien, cuando hablamos de la constitución subjetiva y cuando hablamos de este proceso que requiere de ciertas condiciones, tanto estas autoras como el texto de Mariana Carol va a hacer referencia a la función materna y la función paterna, que dijimos que no eran el padre y la madre biológicos, sino que tenían que ver con aquellos que iban a poder encarnar estas funciones que en el caso de la función materna tenía que ver con aquella persona que encarna esta función que fuese capaz de alojar a ese sujeto en su deseo, que pudiera sostenerlo, que puede libidinizarlo, que pone en marcha su psiquismo, ¿sí? Que en ese asistir al sujeto, en ese sostener al sujeto, introduce algo de otro orden, que no es el orden de lo biológico, sino que tiene que ver con la sexualidad, el placer, lo introduce en la sexualidad. Y por otro lado, ofrece un lugar de identificación para ese sujeto. Al alojarlo en su deseo, al interpretar, al codificar el grito del niño, por ejemplo, va a ejercer, plantean ambas autoras, una violencia simbólica primaria, necesaria para poder, para que ese psiquismo empiece a constituirse de alguna manera. ¿Sí? La madre va a ser quien interprete los estados de ese niño, ¿sí? Tiene hambre, tiene sueño, necesita, va a ir codificando ese llanto, va a ir significando a ese niño.
Y es en esa asistencia, es en ese sostén que yo les decía, va a introducir algo de otro orden distinto al natural. Hay algo de lo natural, de lo biológico, que se ve trastocado. En este encuentro, desde Carol lo veíamos como este encuentro con el orden simbólico, con el lenguaje, pero con el lenguaje no como la palabra articulada, sino como la posibilidad de significar, ¿sí? De dar sentido. Bien. Bueno, entonces decimos que la función materna, además de divinizar al niño, va a cumplir esta función identificatoria, ¿sí? Dando sentidos, nombrando estos diferentes estados. Otra de las funciones que va a retomar en este libro tiene que ver con la función paterna, ¿sí? ¿Cuál sería el papel que cumple el padre para el psicoanálisis como función? ¿Sí? También hablamos acá de una función simbólica. Y lo que dice es un poco que el padre funciona como ley, como representante de la ley, no como ley, generando una interdicción, generando un corte en esta relación simbiótica con la madre. ¿Sí? Es necesario para la constitución subjetiva que este sujeto se aloje en este deseo materno, que se aliene de alguna manera, que haya una relación simbiótica con esta madre, pero es necesario también poder salir de este lugar. ¿Mm? Quien opera esa salida, quien opera ese corte, quien separa de alguna manera con ese corte al niño de esta madre es el padre, que aparece como sí. Ahí cuando dice que sustituye, ¿no? Que ofrece objetos sustitutos a la función materna. Sí. Acá lo veo en lo que tomé nota con el video, y acá lo veo en el texto que dice que lo reemplaza por símbolos, ideas, instituciones o ritos que facilitan la exogamia. Claro. No me queda claro eso. A ver, símbolos, ideas, instituciones. porque es representante de la cultura, ¿sí? Porque ofrece objetos sustitutos, porque si no, el sujeto queda absolutamente sin ningún tipo de referente, ¿sí? Es como que si lo que constituía ese sujeto era esta relación simbiótica y se opera un corte ahí, se opera una separación ahí, es como que en su lugar, ¿sí? Hay algo que debe poder simbolizar. Necesita estos referentes, ¿sí? Porque sin estos referentes sucede lo que plantean estas autoras, ¿no? En relación a las condiciones que van a estar ligadas a los procesos de desubjetivación, en donde justamente la ausencia de estos referentes lo dejan al sujeto en un estado de fragilidad subjetiva muy extrema. ¿Mm? Por eso cuando habla de la desubjetivación dice, el sujeto queda a merced de lo que acontece, ¿sí? Sin poder, imposibilitado, imposibilitado de hacer. Yo les busqué un ejemplo, más que nada para pensar la invención. La invención sería la contracara de esta, o sea, poder salir de la desubjetivación implicaría que algo del orden de la invención tenga lugar. La invención como estrategia de subjetivación, ¿sí? Que rompería un poco, sería como como aquel recurso que se crea, que se inventa para poder salir de esta lógica hegemónica, ¿sí? Que en el caso de la posmodernidad tiene que ver con esta lógica del mercado. Por ejemplo, si uno de los efectos de esta lógica de mercado en los sujetos o en la constitución subjetiva es la fragmentación de la identidad o la fragmentación por este tiempo que es acelerado, ¿no? O esta sobreestimulación del sujeto, que no da tiempo a detenerse. Hay, Leukovitz, que lo citan las autoras acá, habla de estrategias de subjetivación en un texto que se llama, no es pensar sin estado, es del fragmento de la situación. Hay un texto de Leukovitz que trabaja sobre subjetividad y él habla de estrategias de subjetivación. Habla del agotamiento de esta lógica, tiene mucho que ver con lo que plantean acá las autoras, pero es un texto bastante más largo. El que quiere consultarlo está digitalizado, lo pueden buscar y lo encuentran. Está Pensar sin Estado y está que les digo que es
un grupo de autores que habla sobre subjetividad, sobre subjetividades contemporáneas. Y él plantea un poco qué pasa cuando esta lógica de los estados nacionales se agota y se impone una lógica de mercado. ¿Qué efectos tiene en la constitución de los sujetos? Que es un poco lo que plantea también este libro. ¿Mm? Entonces, esta familia... Y ahí en esa, Sí. ¿Qué? ahí en esa parte debe ser que lo que quería decir la compañera al principio cuando hablaba del devenir de la subjetividad, por ahí quería hacer referencia a esto, a la nota que tomé nota acá del video que vi, que dice que cuando hacen la invención es cuando las referencias que sostienen a un sujeto en el devenir de su existencia se han vuelto frágiles, se torna a un hacerse a sí mismo cada vez. Claro, ante la pérdida de referentes, esto que era una matriz regulatoria, ¿no? Esta familia como la célula de la sociedad, ante la pérdida de referencia, o ante los autores en pedagogía del laburo también lo trabajan, en el sentido de la anomia, ¿sí? La falta de la norma. Acá lo que se rompe es esta analogía, este lenguaje común, ¿cómo le llamaba? Transferencia analógica entre las instituciones, porque eran instituciones que se basaban en instituciones disciplinarias, ¿sí? Que se basaban en la sanción, tenían una lógica común, ¿sí? Operaban sobre las marcas, eran análogas en su funcionamiento. La ley que funcionaba dentro de la familia funcionaba dentro de la escuela y funcionaba después casi con la misma distribución de lugares y de funciones, y esto que decía Fabi de la jerarquía, de los lugares del jefe, del orden, de la ley, de las normas que ordenan, eran comunes, ¿sí? Cuando este Estado como metainstitución deja de tener esa función de delegar estos sentidos, de delegar en estas instituciones la formación de esta subjetividad ciudadana, hay un piso común que se pierde. Y eso genera, el autor por eso llama, hay un subtítulo en este texto que yo les decía, que se llama, dice, del fragmento de la situación, ¿sí? Es decir, esta pérdida de este piso, digamos, de esta lógica común, de este sentido que daba este Estado, va a generar justamente una fragmentación, ¿sí? Porque no va a estar dada esta articulación analógica entre las instituciones y no va a haber esta ley común, ¿sí? Ante esa anomia que se genera, es necesario empezar a crear, para poder hacer habitable un espacio, ciertas reglas de juego que son locales, ¿sí? Ya no, las reglas que sirven dentro de la escuela no van a ser las mismas que las que funcionan dentro de una familia, ¿sí? Esto que antes tenía una lógica común, ahora es una lógica local, y una lógica local que se tiene que pensar cada vez, porque también es una situación que muta todo el tiempo, ¿sí? Que se transforma todo el tiempo. Entonces, hay que ir creando las reglas del juego para que este encuentro que antes se daba por una cuestión de analogía de lugares, de funciones, de lógica compartida, ahora hay que crear cada vez. Por eso dice esta frase que vos traías de inventarse, no me acuerdo bien cómo lo habías leído, pero Sí, de hacerse a sí mismo cada vez. de hacerse a sí mismo cada vez. Yo cuando leía esto, sí. Decime, Yo cuando leía esto me sonaba medio raro, pero ahora que lo explicás me queda muchísimo más claro, porque había como una manera, ¿no? En el devenir de la existencia, como dice acá, ya estaba dado antes, o sea, con la lógica moderna estaba dado, o sea, todos sabíamos dónde debíamos ir. Ahora, exacto, cuando uno de esos pilares se vuelve frágil, es ahí donde aparece la desubjetivación
porque no es que no hay subjetividad, la hay, pero de manera frágil. Entonces, Bien, un genio, un genio. Por eso ahí dice, ojo cuando leemos de subjetivación, no lo hagamos en un estado puro, porque si hablamos de la desubjetivación en un estado puro, hablamos de un sin sujeto directamente, ¿sí? Y acá lo que estamos hablando es de un sujeto cuya sujeción al otro es muy frágil, es muy endeble, porque este otro ya no funciona como el referente de autoridad o como aquel que puede sostener desde lo económico, desde lo emocional, porque es un sujeto que también se encuentra absolutamente devastado o con muy pocos recursos. No es una cuestión, yo lo que les decía a los chicos la otra vez era, no es una cuestión de voluntad, de que el otro no quiere sostener o no, sino que el otro está también atravesado por una situación que lo torna eh, sin recursos, ¿sí? Porque está desocupado y porque son personas con varias generaciones, ¿sí? Sin poder insertarse en el mercado laboral. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con sostener, o también sostener desde lo simbólico, no necesariamente tiene que ser desde lo económico, y hay como cierta fragilidad en esos otros que tienen que servir de sostén. Entonces muchas veces aparecen, qué sé yo, de golpe niños trabajando y aportando a la economía familiar con padres desocupados en donde de alguna manera se invierte el rol, ¿no? Aquellos que deben ser sostenidos en su constitución y en su desarrollo terminan siendo quienes sostienen. Es un poco esto a lo que se refiere con aquello que se ve trastocado, ¿no? Esta familia tradicional como construcción social empieza a agotarse en esa función. Hay cambios sociales que están ligados a la caída de este Estado-Nación como institución. Hay cuestiones que tienen que ver con fenómenos sociales, que tienen que ver con cambios sociales, eh, ligados a factores, ¿sí? Que tienen que ver con fenómenos de globalización, que tienen que ver con fenómenos de pérdidas laborales, que tienen que ver con la incertidumbre respecto a un futuro que por ahí es próximo, o con ciertas protecciones sociales que antes estaban y que dejan de estar, con un pasaje o un cambio del saber a la información, ¿sí? Hay esta lógica nueva que plantea, ¿no? Con todos estos cambios surgen también nuevas formas de familia, nuevas formas de vincularse, que no son las mismas de estas familias tradicionales o con estas lógicas paterno-filiales. Y esto va a dar lugar a formas de subjetivación nuevas y diferentes. Eso es lo que plantean las autoras, ¿sí? Estas instituciones, estas sociedades cambian, los sujetos van a ser otros. Sí, decime. Perdón, no recargo eso. Acá en la desubjetivación dice que se trata de un modo que despoja al sujeto de la posibilidad de decisión y de la responsabilidad. Sí, sí. Sí, porque, porque al estar sin posibilidad sin recurso, digamos, absolutamente imposibilitado, tampoco es un sujeto al que pueda responsabilizárselo o que se pueda hacer responsable de algo. Justamente por el proceso de subjetivación, ¿sí? Es un sin recursos, es una imposibilidad como absoluta, es un sujeto avasallado de alguna manera, de una fragilidad extrema. Pero bueno, tiene que ver más que nada con la función paterna más que con la materna, ¿no? Está como que no se vincula mucho con eso, ¿puede ser? Porque es más de lo exogámico, más de lo social. Sí, yo creo también, como vos decís, que tiene que ver con un poco esta caída de esta función, esta ley que ordena que ya opera muy fallidamente, podríamos decir, ¿no? Ya no ordena
Tanto ya no claro, otorga lugares de la misma manera en que lo hacía. Sí, sí, yo creo que coincido con lo que planteás. Sí, entiendo que sí. sí, Pero bueno, lo que no hay se que ve hacer es como la función. lo que no tenemos que hacer es tomar estas formas como puras o como absolutas, ¿sí? Lo que decía respecto de la desubjetivación. Porque si hablamos de la desubjetivación como una forma pura, estamos planteando que no hay sujeto directamente. Y acá lo que estamos hablando es de un sujeto sujetado a un otro de una manera muy frágil. Es una sujeción que está a punto de romperse todo el tiempo, o que se rompe muchas veces. Una forma de sujetarse al otro muy precaria, que lo deja en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha imposibilidad, de no poder hacer nada con aquello que pasa, de quedar a merced de la situación. Bien, ahí la autora va a hacer referencia a muchas situaciones ligadas al desamparo, ligadas a la exclusión social, para dar cuenta de esta situación de subjetivación. Dice, a ver, déjenme ver, en la página 73, ahí va a definir la desubjetivación. Dice, nos habla de un modo de habitar la situación marcada por la imposibilidad, por quedar a merced de lo que acontezca, habiendo minimizado al máximo la posibilidad de decir que no. Se trata de un modo que despoja al sujeto, bueno, un poco lo que dijiste vos, ¿no? De la responsabilidad, de la posibilidad de decisión y de la responsabilidad. Cuando ella lo piensa desde la familia y lo va a pensar también desde la escuela, ¿sí? Estas tres modalidades que tienen que ver con la desubjetivación, la resistencia y la invención. En el entorno familiar va a plantear como condición un poco de esta desubjetivación esta cuestión de la simetrización o la simetría de estos lugares que antes eran asimétricos, ¿sí? Claramente asimétricos. Va a hacer referencia también a la indiferenciación de lugares tradicionales, padre, madre, hijo, y va a decir que esta indiferenciación o esta simetría traen como consecuencia la pérdida de autoridad, la disolución de la protección por parte de estos otros que antes podían brindarla o podían sostener ahí. Entonces, en este sentido, estas condiciones van a ser o van a estar ligadas a la desubjetivación, ¿sí? A la pérdida de estos referentes, ¿sí? Estos que antes por ahí marcaban aquello que estaba permitido, aquello que estaba prohibido, aquello que es legal, aquello que es ilegal, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Otra forma de subjetividad es la que menciona como la resistencia. Y también la piensa desde la escuela y la piensa desde la familia. Respecto de la familia, tiene que ver con un retener en lo endogámico, ¿sí? Va a decir que aparece en la familia como no pudiendo soltar a este niño y no pudiendo acompañarlo en la búsqueda o el logro de cierta autonomía, ¿sí? En su constitución subjetiva, para su entrada en lo social. De alguna manera se lo retiene o se muestran resistentes o retardando esta salida a lo social, lo guardan o lo retienen en lo endogámico, porque como una actitud defensiva, ¿sí? Como una resistencia a aquello que deja al sujeto de alguna manera expuesto, a lo que aparece como una amenaza a esta subjetividad. Sí, una actitud de defensa frente a los riesgos que acechan la existencia. Eso es lo que plantean las autoras. Entonces, de alguna manera lo que hace la familia es procurar dilatar esa salida y no por ahí acompañar esa salida al mundo social, esa salida por fuera de lo familiar, sino que más bien se quedan
en una situación defensiva y de retención de este sujeto. De alguna manera están obstaculizando este logro de la autonomía por parte del sujeto. Y la tercera forma que menciona es la invención. La invención, les decía yo, como esta posibilidad de hacer o de generar recursos que permitan justamente habitar una situación. ¿Sí? Habitar una situación y no quedar a merced de lo que sucede, poder hacer algo diferente, poder inventar, poder crear, poder romper con esta lógica hegemónica, ¿sí? Con esta situación en donde el sujeto, si no hace, queda absolutamente inhabilitado, imposibilitado. ¿Mm? Es poder hacer con lo que hay, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar un montón de situaciones en torno a la necesidad de sostener la continuidad pedagógica en situaciones de crisis sanitaria y de aislamiento. ¿Sí? Como muchos docentes tuvieron que inventar lo que no sabían o crear lo que no conocían para poder sostener en la diversidad de circunstancias con las que nos encontramos del otro lado, ¿sí? La continuidad y sostener el derecho a la educación. ¿Sí? Entonces, hubo que crear como locos, ahí hubo que inventar a lo loco. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice el autor? Sí, Jessy, decime. No, profe, nada, después. No, Pero dale, era por dale. otra cosa. No, es por otra cosa de los contenidos, pero después se lo pregunto, Sí, profe. no, Siga, ahora, perdone. si no tiene que ver con el texto o con lo que estamos trabajando, no. Si tiene que ver, a mí no me interrumpen, ustedes aportan y preguntan y orientan por ahí la explicación o el abordaje. Yo tomo algunas cosas o planteo una línea, un recorrido, pero se reformula a partir de lo que traen ustedes o de los aportes que ustedes hacen en base a la lectura o a lo que escuchan y van pensando. ¿Sí? Siempre. Profe, yo. Sí, Hola. dale. Una pregunta. Cuando habla de resistencia, en cuanto a lo familiar, a que se retiene el niño en lo endogámico y que no. Ujú. Eso, como decías en el video, eso imposibilita la autonomía del sujeto. Sí, Ahora, esa imposibilidad, ¿no? Ese limitante que le pone la familia al niño, puede ser parcial también, ¿no? O sea, no puede ser absoluto, o sea, porque si no, que vive en una burbuja, claro, no todo tiene es, sentido. sí, todo es parcial, ¿sí? Los absolutos no existen en la subjetividad. Bueno, salvo en algunas situaciones eh, no sé, extremas, ¿sí? Ligadas a la muerte, ligadas al suicidio, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Al tirarse por una ventana, o situaciones de extrema subjetivación, como puede ser estar en un campo de concentración, ¿sí? Cuestiones absolutamente subjetivizantes, en donde dejan al sujeto en un lugar de puro objeto. ¿Mm? Por eso la desubjetivación. Se pierde aquello que nos hace sujetos, aquello que nos hace, eh, que nos da esta condición de sujetos, justamente. ¿Mm? Bueno, una frase que dice la autora, cuando las referencias que sostienen, esto creo que era lo que habías traído vos, al sujeto en el devenir de su existencia, se han vuelto frágiles, la vida se torna un hacerse a sí mismo cada vez. Esto tiene que ver con la invención. Inventarse cada vez, hacerse a sí mismo cada vez, cuando hay pérdida de referentes, cuando hay pérdida de esta ley, cuando hay pérdida de estos lugares que ordenan, cuando hay exactamente, un rehacerse que es un hacerse cada vez en realidad, más que rehacerse, porque no es sobre la base, es frente a la imposibilidad de respuesta encontrar un recurso que permita responder.
Lo plantea también en relación a las escuelas. En relación a las escuelas me parece interesante que lo pensemos, cómo muchas veces los discursos de algunos docentes son absolutamente imposibilitantes, desubjetivizantes, donde el estudiante queda absolutamente ligado a atributos como la imposibilidad, el déficit, ¿sí? O son, esto se escucha en las salas de profes se escucha mucho esta cuestión, ¿no? Donde se los describe como vagos, desatentos, descuidados, que no les importa nada, que no van a salir de esos lugares, que para qué le voy a decir si total va a terminar siendo estas cuestiones de destino, absolutamente, bueno, eso es lo que... El docente no mira, no tiene una mirada, un enfoque, no sé si decirlo total, por ahí, o un enfoque múltiple. Entonces no está enfocado en solamente, por ahí, volviendo al fragmento de la película, ¿no? Sí. Se plantea dar una clase y nada más. No visualiza, no observa, no mira el entorno, el antecedente social, cultural. Sí, sí, aquel a quien se le está intentando transmitir, ¿no? ¿Qué es lo que se está transmitiendo y quién está escuchando del otro lado? Pero acá estamos hablando de peor, digamos. Estamos hablando de cuestiones muy, de un desprecio por el otro, me parece como muy extremo, ¿no? Esto de pensar que el otro no va a poder, que el otro no hay caso, digamos, ¿no? Como que no ¿Puedo tiene... hacer un comentario? Sí, Sí, ahora. hace un par de días vi una película que creo que se llama La chica de la patineta o algo así, o La chica del skate. Una película situada en la India, ¿no? Y mostraba esto de cómo era la educación, ir al colegio en la India, el tema de las cosas que no se le permitía a la mujer o a la niña, por ejemplo, andar en skate, y esto de no poder juntar las clases sociales, ¿no? La clase baja no podía jugar con la clase alta, y qué difícil que es el intentar modificar un tema cultural, ¿no? Porque en Muy. la película viene alguien de Estados Unidos, Nueva York, no sé qué, con esas ideas de la patineta y meterse ahí. Y en mi casa se armó como todo un debate, ¿no? De si estaba bien intentar modificar la situación cultural o si no estaba bien. Mirate Machuca, que está en Netflix ahora. ¿La viste, Machuca? No, no la vi. Míratela, míratela. Ese es un colegio de élite en donde creo que son curas tercermundistas que incluyen a chicos de clases bajas dentro de la escuela y se encuentra justamente este cruce de cultura. Es muy, muy interesante. Está re buena y re triste esa peli. Sí, está buena, está muy buena. Es interesante, te va a gustar, Fabi. Por lo que me decís que te gusta, te va a gustar. Bueno, después ubica un poco esto en donde el docente queda también desde un lugar de resignación, ¿no? Porque también podemos ver cómo estos atributos de imposibilidad que están referidos a esos estudiantes también dicen desde un lugar o dejan al docente en un lugar de resignación en donde también aparece imposibilitado, ¿sí? Porque si con el otro nada voy a conseguir, tampoco yo puedo hacer demasiado, ¿no? Como la contracara, digamos, uno podría pensar que es un discurso inhabilitante, imposibilitador, desde un lugar de una gran resignación también, ¿no? Pero esa resignación es en la medida en que se piense desde la individualidad, ¿o no? Porque digo, si se actúa, si se trabaja en equipo, no sé, con un equipo de... Sí, pero lo que pasa es que no lo ven como posibilidad. No es que están pensando, bueno, a ver qué recurso encuentro para posibilitar o para incluir a este sujeto en el lazo social o
Claro, porque el niño Directa- viene con directamente con esa- considero que no vale la pena porque nada de esto va a cambiar. Es una posición de resignación. Si yo Pero esto pienso que puedo, nosotros lo podemos revertir ahora con esta teoría, lo podemos modificar, o sea, cada si- uno desde su rol docente. es La que, a ver, idea es, vos estás en esa posición, eso es lo que te ¿en cuál? pregunto. En la de la resignación, No. en la de, bueno, y entonces no estamos hablando de lo mismo. Mm, Lo podés cambiar en estamos- la medida en que vos pensás diferente, digamos. La persona que está en esta posición de resignación y que lo único que puede ver es la imposibilidad en aquel a quien va a enseñar, Claro, porque es como que queda bloqueado el docente, ¿no? como que queda ¿qué, Javi? Queda como bloqueado. Porque es como que en ese estado de resignación Imposibilita, no tiene sí. esperanza a decir, bueno, este grupo de alumnos los puedo llevar adelante. Entonces, bueno, ahí critica y dice, bueno, van a terminar, no sé, barriendo Igual una yo cancha. creo que nadie lleva adelante a nadie. En todo caso, por ahí el docente puede acompañar, porque si no parece, es como el médico que salva al paciente o el No, no, analista que salva tampoco es un héroe, pero bueno. Profe, nadie salva a nadie. claro, yo iba a decir eso, profe, tiene que ver, mucho tiene que ver el trabajo del docente y el desarrollo en cuanto a la institución, en cuanto a la bajada de línea, porque todavía hay directores que la bajada de línea es, y no te tenés que ir muy lejos, no te tenés que ir al Chaco, al Impenetrable, donde tuve la suerte de participar de una jornada educativa. No, no, te vas acá a Castillo, al fondo, al Torero, y encontrás directores que no van nunca a la escuela, que la escuela la sostienen los docentes junto con 2 o 3 auxiliares, ¿sí? Entonces también tenés esa camada de gente que hace bolsa a la educación pública y que no le importa nada. Y también tenés el docente que llega 45 minutos antes para calentar el aula para los pibes fuera de la pandemia, y tenés el docente que llega 3 horas después, siempre con el mismo verso. Y tenés el docente que te da la clase con la revistita Ediva o cualquier otra porquería de esa, o que todavía celebra el 12 de octubre sin entender nada de lo que Claro. tiene que ver. O el 9 de julio, como la libertad, la libertad. No, a ver, vamos a profundizar desde muy pequeños qué es esa profundidad para que cuando sean ciudadanos, adultos o adolescentes entiendan que realidad son lo mío es ciudadanos. lo de otro. Hay Entonces, que entender que claro, son ciudadanos, pequeñitos, ese es el problema, desde claro. pequeños. Bueno, entonces digo, ¿cómo cambiás este paradigma? Bueno, hay que hacer un cambio tan profundo, Hay que porque también participar. tiene que ver, Yo se lo digo claro, a los chicos cuando trabajo en ciudadanía. Hay que participar. La ciudadanía se construye claro. diciendo, hablando. Bueno, siendo interactivo, y yo se lo digo siempre a los compañeros, a Exactamente. ver, la carrera docente es la carrera más solitaria del mundo. Una vez que vos estás en el aula con los pibes, vos te instruís, vos te perfeccionás, vos, todo vos. Pero vos les Ese preguntás es a el los pibes tema. si son ciudadanos y te dicen que no. Entonces, Bueno, Por eso es, desconocimiento. claro, eso es un Por tema. desconocimiento. pero después yo les llevo el caso Justina, por ejemplo, con todo Claro. y cómo eso generó una iniciativa popular y el proyecto de una ley que terminó cambiando la salud de un país, porque revirtió estadísticas en lo que hace a todo lo que es trasplante de órganos, y fue una niña de 12 años. Bueno, pero también, profe, todo lo que tiene que ver, a ver, cuando en secundaria, a todos los que estamos acá hoy, nos dieron una clase y nos explicaron que donar sangre era bueno, ¿no? Yo me formé en un profesorado donde el profesor de historia que tenía me prohibió, como familiar de desaparecido, me prohibió a mi grupo, ¿sí? Nos prohibió tocar la época de la dictadura en el final. ¿En serio? Entonces digo, sí, un profesor muy conocido que se jacta por muchas escuelas de la élite de San Justo, porque para mí San Justo es una élite. De Pertenecen historia, al... encima. Claro, de historia. Bueno, entonces digo, se sigue multiplicando en muchos de los casos. El problema es entender cada pibe con lo que trae, trae tanto,
trae tanto. Si lo sabremos los docentes que trabajamos en el fondo de Virrey del Pino, que no necesitamos hablar de los animales, la cadena alimentaria, porque hay pibes que conviven con las ratas que les dan calor en los techos y no las exterminan por eso. Entendemos que conviven con un montón, digo, hay tanto para hacer y los chicos traen tanto, que eso es lo que pasó en los últimos 20 años. El individualismo hizo que no se vea. Por suerte, profe, hay muchos docentes que de esa camada ya se jubilaron. Así que esperemos que el bagaje nuevo de docentes empiece a trabajar un poco más la perspectiva en el otro, ¿no? Siempre tiene que importar el otro. Igual, Jessica, la camada de docentes nuevos también vienen con bajada de línea, ¿eh? Sí. Cuando fue del IBE, la interrupción voluntaria del embarazo, había muchísima bajada de línea, mis hijas venían del colegio con la bajada de línea, con el idioma inclusivo también, o sea que... Está bien, pero sigue la bajada no me parece, Fabi, no me parece que esté mal que las nuevas generaciones entiendan que las leyes están hechas para cumplirse y que en este caso, en el de la ley de interrupción del embarazo, digo, salga una ley que permita que no se mueran más las pibas y se abran esos debates en las escuelas, porque en las escuelas ni siquiera se dan las ESI. A ver, hay docentes en primaria que no dan ESI en secundaria o en terciario, digo. Se mueren más chicas y mujeres por violencia, y encima por violencia psicológica, no solamente por femicidio. Pero Fabi, es parte de la claro. ESI esto, ¿eh? Claro. Igual hay un montón de situaciones que no se saben porque no son informes especiales, pero si vos te metés a laburar en la villa, yo trabajé muchos años en Soldati y en Barracas, no tenés ni idea de la cantidad de pibas que se mueren, porque para nadie es un número. ¿Me explico? Entonces hay un montón de cosas atrás, digo. Lo ideal es que las nuevas camadas, los que ya estamos en el sistema, ya estamos y tratamos de perfeccionarnos todo el tiempo, por eso muchos seguimos carreras. No hay que meter las cosas abajo de la alfombra. Cuando vos hablas de un tema de violencia, las escuelas no se quieren comprometer, ¿eh? Claro, hay escuelas, bueno, Fabi, por eso, hay escuelas y escuelas. Siempre tenemos esa disputa y va a estar toda la vida. La escuela privada que intenta mostrar una cosa que no es, porque los contenidos son únicos y la Ley Federal de Educación es tanto para la escuela privada como para la pública. Igual hay escuelas, yo trabajo en escuela privada también, y hay escuelas privadas que enseñan ESI, yo enseño ESI, y a mí nadie en la escuela privada donde yo trabajo, ninguna prohibición, ningún límite, es más, se trajo a profesionales y se armó talleres sobre ESI. Sí, pero claro, pero hay de todo, que ver con todo, claro. Un River Boca. Sí, porque también en las escuelas estatales hay gente que se niega a trabajar desde una perspectiva. A mí me gusta más que dar ESI, porque dar ESI parece como, bueno, hoy... Es otra cosa, claro. Lo que no te tiene que dar es eso, claro. Lo que tiene que pasar es que se piense y se actúe y se trabaje desde una perspectiva de género. Claro. Y no que se enseñe como, bueno... No hay que discriminar, no hay que maltratar, porque eso no sirve para nada, ¿sí? Eso todo aislado del ser, ¿no? No mates, no pegues, no lastimes, claro, no, eso no, pero bueno, nada, era un aporte que quería hacer. Hay que empezar a contextualizar para todo. Claro. Me parece que la clave es contextualizar. Empezar a recuperar que esto, bueno, que tiene una historia, que tiene un origen, que tiene un devenir, que tiene determinantes que dan por resultado, y que las escuelas no son islas, que estas cosas que pasan en la escuela tienen que ver con una sociedad en donde esa escuela está, que atraviesa esas paredes, ¿sí? La institución las hacemos las personas, y las personas somos parte de esa sociedad, y las escuelas también están dentro de esa sociedad. Entonces, si hay una sociedad violenta o una sociedad absolutamente atravesada por el consumo, y eso va a aparecer en las escuelas también, porque las escuelas no son islas, ¿no? Son parte de esa sociedad, y ese contexto se hace texto dentro de esas escuelas. Eso es lo que yo
por lo menos creo. Bueno, volviendo un cachito al texto, ¿sí? Está muy bueno igual el debate y lo que se suma, es interesante. Bien, a ver, el tema de la resistencia tiene que ver con una actitud defensiva, con una resistencia al cambio, con una actitud que no permite pensar en algo diferente, que tiene que ver con quedarse con aquel sujeto que fue y que ya no es, pero que me encantaría que siga siendo, ¿sí? Que se dejaba disciplinar, que se dejaba convencer, que se dejaba moldear. ¿Mm? La resistencia tiene un poco que ver con quedarse abroquelado a esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sí? Es muy del tango. Es una versión muy nostálgica de las cosas, ¿no? Resistencia como resistencia al cambio, y a quedarse capturado en esta especie de pasado, ¿sí? Que nos deja instalados en un lugar de resistencia al cambio, de resistencia a pensar, de resistencia a lo nuevo. ¿Mm? Bien, en cuanto a la invención o las estrategias de subjetivación, quedan asociadas a la posibilidad de crear nuevas situaciones que permitan por ahí el encuentro, ¿sí? Dentro de el aula con estos estudiantes, que permitan hacer algo con aquello que aparece como algo del orden de lo inesperado. Tiene que ver con empezar a permitirnos pensar más allá de esta idea de lo definitivo, de lo permanente, de lo irreversible. ¿Mm? Inventar tiene que ver con poder crear desde lo local, desde lo singular, algo inédito, que nos permita vivir, existir, pensar de una manera diferente, o que interrogue esas lógicas hegemónicas, esas lógicas instituidas, esas cuestiones que de otro modo aparecen como imposibilitando, ¿no? Es un transformar para poder hacer. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Cómo hace un sujeto que tiene resistencia, como hablaban los compañeros recién de los profes, ¿no? Que están imposibilitados, o sea, que no tienen posibilidad de ver las cosas como si no fueran, no pudieran ser de otra manera? ¿Cómo hacen para inventar y cómo hacen para reinventarse desde esa posición de imposibilidad o de resistencia? Pero ¿de quién hablas? ¿Cómo hacen para reinventarse? No te entiendo bien. No, un sujeto, ¿cómo pasa de la resistencia a la invención? Y O no, sea, ¿hay un pasaje o no se puede? Sí, se puede, pero tiene que hacer un clic, digamos, se tiene que correr de ese lugar. En la medida en que se quede anclado en un lugar de resistencia, no hay posibilidad de invención. ¿Mm? Esperen que les quiero leer algo que me parece como un buen ejemplo de invención, que yo lo laburo, pero ahora no encuentro la página. A mí me parece, ustedes díganme, yo lo trabajo como ejemplo de invención dentro de la escuela porque me parece que es un ejemplo muy lindo, y ahora no lo puedo encontrar, acá lo encontré. Bien. Es un libro que se llama Escuelas en Escenas, también está Duchaski en este libro, y Gabriela Farrán y Elina Aguirre. A mí el libro me generó muchas expectativas, después me desencantó bastante, y después me encontré con esta parte del libro que me gustó para poder pensar estas cuestiones que estamos trabajando. Y yo, más que nada, trabajo siempre en relación al libro, esto como ejemplo de invención, porque cuesta pensar, no, bueno, pero ¿cómo es que uno crea un recurso ahí donde no, cómo hacer algo diferente con esto que aparece como imposibilitando todo el tiempo, ¿no? O haciéndome ya. Se llama Pasando Lista y está haciendo referencia a una cuestión que empieza planteando de entrada el libro y que tiene que ver con una lectura de las ausencias. Vieron que en una época se hablaba de
las ausencias de los docentes que faltan a clase, bueno, y en lugar de por ahí hacer una lectura al mejor estilo de que todos los docentes son unos vagos, no tienen ganas de trabajar, empieza a pensar, bueno, ¿por qué se ausentan? ¿Sí? Porque la ausencia es una realidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa que se ausentan? ¿Por qué no van? ¿Qué es lo que les pasa? Y empieza a ubicar ciertas cuestiones que tienen que ver con un malestar, ¿no? Un malestar que tiene que ver con, por ahí estos cambios, ¿no? Que se dan en las instituciones, en las escuelas, por ahí estas posiciones de frustración, de resistencia, sí, tal cual, que aparecen los que trabajan en docencia. A mí me pasa bastante seguido, esta cuestión de imposibilidad, ahora me pasa todo el tiempo, ¿sí? En este contexto, en donde uno dice, no termino de estar conforme con lo que estoy haciendo, no me termina de ser, no sé a cuánta gente estoy llegando. Hay una cuestión de la castración todo el tiempo, de la barradura, de la imposibilidad con la que uno se está confrontando todo el tiempo en la tarea. Y hay algo de esto que tiene que ver con, o que empieza a ser vinculado por estos autores a la ausencia de los docentes. Ausencia de los docentes que después se tornan ausencia de los estudiantes. No sé cuántos están trabajando en escuelas, pero es bastante común esta ausencia también. Se llama pasando lista. Dice, en los apartados anteriores hablamos de un malestar que corroe tanto en esos docentes que se hacen malón de ausencia como en el malestar que toma la forma de desesperación, pero también existen otros posibles. Cuando eso que molesta se hace pregunta, cuando ya no es malestar, sino una condición que exige ser pensada, entonces estamos frente a una oportunidad. ¿no? O sea, yo me puedo quedar quejándome en una posición de resistencia, claramente, o empezar a interrogar, ahí tenemos una posibilidad de salida. Para vos, Jonathan, que preguntabas, ¿no? Cuando esa queja se convierte en pregunta, por ahí, ¿sí? Brinda otra posibilidad. Podríamos decir. Perfecto. Creo que pasó con esto del mundo virtual, ¿no? Nos agarró todos el mundo virtual. Empezar a acomodarnos a trabajar en red, entonces el primer pensamiento es, no voy a poder. Con 22 años dije, ya no estoy para esto, no quiero empezar a aprender cómo mandar un escrito por internet, y nos tuvimos que ir adaptando. Sí, no quedó otra. Tal cual. Profe, sí. Profe, entonces cuando la molestia se hace pregunta, ahí aparece la posibilidad de invención. Y yo creo que sí. Es como cuando uno dice, bueno, ¿cuándo vas a pedir ayuda a un analista? ¿Sí? Si yo creo que está todo bien, y me estoy dando con absolutamente todo, pero eso no me interroga, o no hay un quiebre, claro, pero hasta que a mí no me haga ruido, ¿sí? Claro. Yo no voy a pedir ayuda, porque si yo considero que estoy en el paraíso, ¿qué lugar hay a la pregunta? O sea, hay algo que se tiene que empezar a interrogar, hay algo que me tiene que empezar a interrogar a mí, hacer preguntas, ¿sí? O ¿por qué me pasa siempre? Si no hay algo que interrogue... Claro. Si no hay nada que interrumpa el piloto automático, no hay chance. Claro, yo puedo vivir adormecida durante años. Bueno, sigo con el ejemplo que les quería comentar. Dice, como el malestar que toma la forma de desesperación, pero también existen otros posibles, cuando eso que molesta se pregunta, cuando ya no es malestar, sino una condición que exige ser pensada, entonces estamos frente a una oportunidad. Todos los viernes por la tarde intento dibujando las más variadas peripecias, entusiasmar con y desde la filosofía a un grupo de quinceañeros que concurren a un EGB situado en la zona norte de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Sí. El tono de nuestros intentos de entusiasmo varía viernes tras viernes y nos seduce alguna temática.
Como pasó con la ilustración, cosa que a priori me parecía insólita que sucediera, los encuentros son una marejada y las polémicas aparecen a flor de piel. Cuando algo no nos aturde, no pasa naranja e intentamos buscarle la vuelta. Pasamos sin mediaciones de un estado de agitación a otro de relevante sosiego. Pero como se armó un movimiento, me pregunto sobre nuestros pasajes, sin verlos como impedimentos en el camino. De todas formas, algo me perturbaba, me desconcertaba, la falta de continuidad de los pibes en el aula. Che, qué bronca que no vienen a clase, la ausencia me aturdía, me frustraba, e incluso hace algunos viernes estaba francamente enojada. Gente, ¿cómo hacemos para seguir? Si no faltan Martín, Sergio y compañía, faltan Sonia, Griselda y el grupo de allá al fondo. Siempre es un volver a empezar, nos entusiasmamos y después no venimos y cada uno hace lo que quiere. Y con esa cantinela continué durante un largo rato hasta que me empaché con el sonido de mi voz. La respuesta al principio no podía ser otra más que el silencio. Luego una intervención caló en el aula. Che, profe, yo capto tu enojo, pero no pienso lo mismo, ni a palos. Es verdad que muchas veces faltamos, pero si faltamos siempre alguno te cuenta en qué anduvieron. De hecho, a mí siempre me avisa Martín, que vive a 2 cuadras de casa, y si no me avisa, yo le pregunto. Sergio estaba terminando y Griselda continuó. Nosotros con las pibas hacemos lo mismo. Ponele, Sonia, que se aburre más en la casa que acá, viene siempre a la escuela. Y ella siempre nos cuenta si hay algo que hacer, algo o esas cosas raras que vos mandás para hacer. Enseguida atropella otra intervención. Ahora que lo pienso, a mí me gustaría saber qué hacen si me pego el faltazo. Qué sé yo, de última pregunto a la otra semana. Del frustrado enunciado, no viene a clase, se empezó a dibujar otra forma de asistencia desde la hora supuesta ausencia. Se empezó a dibujar otra forma de asistencia desde la hora supuesta ausencia. ¿Mm? Los pibes no venían, pero preguntaban qué habíamos hecho. No venían y les daba curiosidad saber en qué andábamos. Muchos se avisan y muchos querían ser avisados. Y ahí aconteció, me irrumpió como un relámpago y les hice una propuesta que articulaba mientras iba balbuceando y conversando. Y si en vez de tomar lista nos fijamos quiénes son los ausentes y dónde viven, y nos armamos una cartografía del barrio, armamos un engranaje para pegarnos una corrida y avisarles lo que laburamos o que los ausentes sepan a quién preguntarle acerca de lo trabajado, a qué casa de la zona mandarse para averiguar. De hecho, algunos lo hacen y otros se están quedando afuera de esta movida. Desde hace 1 mes y medio estamos ajustando y sosteniendo la invención de un nuevo dispositivo de inasistencia para intentar desarmar la lógica del binomio harto conocido presencia-ausencia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Re bueno, profe. Lo instituido es la presencia y ausencia y empieza a aparecer algo del orden de una manera de estar presente diferente de la presencia física. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Bueno, rescatando al otro y rescatándose de esa ausencia, preguntando qué se hizo, participando de algún modo, haciéndose presente de otra manera. Eso es una invención. La semana pasada Martín le dice a Sergio, viniste, yo que quería ir a tu casa a visitarte. A lo cual Sergio contestó, pensé que vos no venías y de acá me iba a mandar para tu casa. Bueno, venite a la mía igual. Lo que comienza siendo una molestia llamada chicos ausentes va tomando otras formas de presencia. Qué difícil esto. Desterritorializados. En tanto no están adentro del espacio típicamente escolar, los chicos construyen un nuevo territorio que se aloja en el encuentro. Los pibes se rescatan de sus propias ausencias al salir a buscarse para compartir lo que pasó en la clase.
La profe de esta escena es capaz de leer una práctica que pasaba desapercibida a los ojos de la escuela para potenciarla, expandirla. A una práctica que ocurría de modo desilvanado, ella logra tejerla con los chicos. Si la fuga no es mera huida, sino la creación de otro territorio, en esta escena vemos la profundización de un intercambio, un vínculo entre los chicos y con la profe que arma ese otro territorio, lo amplía y lo extiende. Hasta ahí el ejemplo. Bueno, ¿qué les pareció? Buenísimo. Buenísimo el texto, profe, gracias. Sí, me parece como un ejemplo piola. Yo cuando lo leí dije, ay, acá es una invención, porque es difícil pensar, bueno, ahora por ahí con estas situaciones, por ahí uno tiene un poco más de recurso para pensar de qué manera se las ingenia para hacer con la imposibilidad, ¿no? Con aquello que parece imposible, con aquello que nos avasalla. Pero este texto me gustó mucho. Me pareció como Gracias, interesante. profe. El instituido tiene que ver con este binomio, ¿no? Porque la única manera que en la escuela conocemos de tomar lista o de ver quién está o quién no está es la presencia o la ausencia física. Poder pensar en un tipo de presencia diferente o en cómo rescatar a alguien de la ausencia. Y sin la cuestión de la sanción. Además que es algo que introducen los chicos y que la docente puede escuchar, pero no es algo que la docente baja como, bueno, ahora vamos a hacer, este es un inventarse, este es generar condiciones. Es como siempre darle la vuelta. Sí, y es generar condiciones para ser habitable. Digo, no se puede enseñar sin el otro, ¿no? Sí. Claro, justo iba a decir eso, Enseñar mirar el otro, mirar lo que hay enfrente, ¿no? Las condiciones inclusive. Y además enseñar implica, el que enseña necesita del que aprende, y al revés, ¿sí? Como que son lugares que no se pueden pensar por separado. Entonces, es un hacer que de alguna manera posibilita que haya un encuentro, ¿sí? Yo me puedo quedar quejándome de la discontinuidad pedagógica o de las ausencias, o le puedo encontrar la vuelta, digamos, bueno, está ausente pero le podemos contar, o está ausente pero puede preguntar. Y armarlo como un recurso, ¿no? Porque de hecho esto que empezó siendo algo fortuito, ¿sí? Empezó a sistematizarse como un dispositivo que además incluya también a aquellos que estaban quedando por fuera, porque algunos espontáneamente lo hacían y otros quedaban por fuera. Bueno, no sé, gente, ¿quieren preguntar algo? Yo, profe, Dale. con respecto a lo que leyó, y bueno, lo que también había preguntado Jonathan un tiempo atrás, en la parte donde el docente, ¿no?, queda como desganado al ver la situación de los alumnos, como que no avanzan. Pero sí, más que desganado, resistente, porque si no parece una cuestión de voluntad, tiene que ver con una posición subjetiva. ¿Sí? Es más fuerte que el desgano. Yo lo que veo, o lo que interpreté yo con lo que acaba de leer, veo que es algo más colectivo esto, no es algo más individual del docente, sino que es algo colectivo de los mismos alumnos, al indagarse ellos cómo pueden hacer para avanzar. Y creo completamente, que completamente. De motivación también. Completamente, es colectivo. Factores de la ausencia. Es en el entre. Claro. No es ni solo los docentes ni solo los estudiantes. Claro, ¿sí? porque uno puede, como docente puede mirarse uno para ver por qué no puede tener otra visión de la situación que está dándose, pero otra cosa es directamente los alumnos, que ya no, acá hay una idea de que todos somos parte somos parte del problema y entonces tenemos que ser parte de la solución, pero todos. Estamos en el mismo nivel, alumnos y docentes. Docentes, exacto. Sí, igual hay que ver cómo lo piensan ustedes esto del mismo nivel, no sé qué sería el mismo nivel. Creo que a nivel sujeto, lo dijo la compañera. Claro, porque a nivel sujeto. Yo sigo pensando como que la simetría es necesaria,
porque las funciones son otras y porque el lugar y la responsabilidad también es otra. Lo que pasa es que a veces la simetría tiene mala prensa, ¿sí? O la autoridad se confunde, como les puse a alguno de ustedes que escribía, la autoridad se confunde con el autoritarismo. Yo decía, bueno, a veces un docente que incluye, que escucha, que es reconocido como autoridad sin necesidad de pensar a esto como un autoritarismo, sino al revés, es su condición de democratizar una situación que se lo respeta como autoridad, que autoridad en el sentido de que su palabra tiene un peso, un lugar, de que ese sujeto siente que puede aprender algo de ese otro, que ese otro puede transmitir algo de lo que decía Elgarte en el texto, ¿sí? Que yo les propuse leer. Es necesario que se le suponga un saber para que ese sujeto pueda aprender de aquel que enseña. Cuando hablaba de transferencia, como esta suposición de un saber a este analista, ¿sí? que lleva adelante o que guía un trabajo terapéutico, en el caso del docente, con las diferencias del caso, que son varias y muchas, y el autor las aclara, por eso me gusta ese autor, porque dice, bueno, los objetos de estudio, los objetos de estudio de cada una de estas disciplinas son diferentes, pero hay algo del orden de lo que atraviesa o del valor de la palabra y del lazo al sujeto que están presentes en ambos, por ejemplo. En alguna parte hacía mención de esto. Entonces, nada, me parece que es interesante pensarlo desde este lugar. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, dudas sobre el trabajo? ¿Algo que me quieran decir? Voy a detener la grabación.